Mira cómo ves serie alternante, ¿sí? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, dice determinar la convergencia o divergencia de una serie alternadas. Alternante, alternada, bueno, yo le digo alternante, ¿sí? Lo que significa que cuando vos generes un valor de una serie, te va a dar, por ejemplo, un número, primero un -2, luego te va a saltar un positivo, luego va un negativo, algo así, ¿viste? Como que alterna entre los números. Un negativo, un positivo, un negativo, algo así, ¿viste? Va alternando. Bien, tenemos este primer ejercicio. Te dan esta serie a vos. Bien, para ser alternante, primero vos tenés que saberte esto. Que la sucesión que estás utilizando tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Tenés que demostrar que sea positiva. Si es positiva, ya tenés cumplida una. Tenés que determinar también que sea decreciente. O sea, buscar la derivada de esa función, de esa sucesión. Y la tercera, tenés que determinar que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión te da igual a cero. Si te da igual a cero, entonces quiere decir que es converge. Bien, es convergente esa sucesión, por lo tanto, toda la serie converge. ¿Sí? La serie converge, o sea, a sub n, o sea, esa serie alternante converge. Fíjate acá tenemos este ejemplo. Sí, primero, bueno, tengo que demostrar, viste, que sea positiva, entonces tengo que buscar a sub n. A sub n en este caso, en la serie alternante, fíjate que todos tienen -1 a la n. -1 a la n, -1 a la n. Eso no se toma. La sucesión es la que está al lado. Este va a ser nuestro a sub n. Aquí, a sub n. Esa es la sucesión. Entonces esto tiene que determinar que sea positivo. Acá hicimos. ¿Y cómo me determina si es positivo? Entonces vos le das valores. Fíjate de dónde empieza. Desde un n igual a 1 hasta el infinito. Entonces vos vas a dar valores entre un rango desde 1 hasta el infinito, como el de Cauchy. ¿O no? Tenía un intervalo. Bueno, reemplazo un valor, por ejemplo, en 2. 2 lo reemplazo aquí. 2 lo reemplazo aquí. 2 sobre 3 me va a quedar, ¿no? ¿Es un número positivo? Sí. Y después reemplaza otro. Y así. Y te vas dando cuenta que cualquier número que yo reemplace de este intervalo siempre me da positivo. Por tanto, la sucesión es positiva. Entonces ya queda demostrado. Vamos a la siguiente. Ahora tenés que demostrar que sea decreciente. Para eso calculo la derivada, ¿sí? Que sea menor a 0. Bien, entonces esta es la sucesión que teníamos, a sub n. Lo transformaba, le cambiaba la n por x, nada más. Y la trabajaba como una función, f ahora sí. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, calculo la derivada. Acá yo apliqué la derivada del cociente. El primero, derivada por el segundo, sin derivada, menos el primero, sin derivada por el segundo, derivada. Sobre el segundo elevado al cuadrado. Y ahí hace todos los cálculos, fíjate aquí cómo está, y me dio esto. Llegué a esto al final. Bien, ahora hay que determinar si eso es menor a 0, pero ¿cómo determino? Y bueno, vos sabés que tenés que darle valores desde un intervalo desde 1 hasta el infinito. Reemplazamos un número cualquiera. Por ejemplo el 2. 2 sería 2 al cuadrado, me da 4, o sea, menos 4. Más 1, ¿cuánto me da? Menos 4 más 1 me da 3, ¿o no? Menos 3. Y acá si reemplazo el 2 también me da 4 más 1, me da 5 al cuadrado, 25. Bueno, acá me daba menos 3 y acá me daba 25. ¿Sí? Entonces, menos por más me da menos. Entonces, siempre me va a dar menos este. Entonces, este menor a 0. Por tanto, quiere decir que es decreciente. ¿En qué intervalo? Desde un -1 hasta el infinito. ¿Ven? Ya cumpliste las dos condiciones. La tercera, tenés que demostrar que el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, da 0. Y aplicamos límite nada más a la sucesión original. ¿Cuál era la sucesión? Esta. Acá está. El límite de n tiende a infinito de la sucesión. El límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, que es la que tenemos originalmente. La puse acá. Calcula el límite. Reemplazo el límite y me fijo ahí en determinación, en este caso, infinito sobre infinito. Para romper esa indeterminación, lo que podemos hacer es aplicar la derivada, o como ya sabés, o si no, dividir por el denominador, por la mayor potencia del denominador. ¿Cuál es la mayor potencia del denominador? ¿N a la 2 o no? Entonces todo esto se va a dividir por n a la 2. N a la 2 sobre n a la 2, que sería esto, y esto también lo divido por n a la 2, que tengo aquí. Aquí tengo n, entonces también se divide por n a la 2, y esto bueno, se simplifica. Un número elevado, un número sobre infinito me da 0. Esto me da 1 y va, y me dio 0. Bien, entonces si me dio 0, fíjate, si el de eso dio 0, quiere decir que converge. ¿Quién converge? La sucesión. Entonces, si eso converge, por lo tanto vos podés decir que la serie esta que te dieron alternante converge. Bien, entonces converge esta serie alternante.
Veía así para todo, acordate esta reglita nada más. Si comprobás que las tres son válidas, entonces estamos hablando de una serie alternante. Esa es la condición de una serie alternante. Tiene que cumplir todo eso, entonces es una serie alternante. Si no, no.